Buenos días, hermanos, amigos. Les saludamos nuevamente en nombre de la Iglesia Emmanuel, Dios con nosotros, esperando como siempre contar con su amable atención y agradeciendo al mismo tiempo que nos obsequien una parte de este tiempo que usted tiene para escucharnos y que para nosotros es muy valioso porque obviamente que usted nos escucha en cada devocional y esto pues lo hacemos con mucho gusto. Compartimos cada mañana con ustedes un devocional que nuestros hermanos también comparten. Continuamos compartiendo la serie de los Salmos y en esta ocasión la reflexión está situada en el Salmo número 51. Este salmo se titula Al músico principal, Salmo de David, cuando después de que David se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Este salmo muestra el arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación y restauración de un rey que ha estado con un corazón contrito. Estos acontecimientos los podemos encontrar descritos de una manera más clara en los capítulos 11 y 12 del libro de Samuel, segunda del libro de Samuel. Este salmo es un cántico que se refiere a un alma llena de agonía y afligida por el pecado, lo cual nos ayuda a comprender la maravillosa misericordia eterna de nuestro Señor Dios y Padre. En los versículos 1 y 2 podemos visualizar la súplica de manera directa por la misericordia de Dios, por el pecado confesado, pidiendo perdón. Y dice así esta parte de la palabra del Señor: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El título de este salmo marca un contexto trágico de la súplica que David hace delante de Dios, debido a que él había pecado de asesinato y también había cometido adulterio con Betsabé. Y debido a esto, fue necesario la confrontación con Natán el profeta. Esta descripción la podemos leer en el libro de Segunda de Samuel en su capítulo 12. Una vez que, conmovido, el rey David, con honestidad y quebrantamiento ante Dios, él dice: Ten piedad de mí, oh Dios. Esto es sin duda la oración de un hombre que sabe que ha pecado. David dice a Natán: Pequé contra Jehová, sin ningún ocultamiento. Hace su confesión con toda claridad y pide misericordia a Dios, clamando a la multitud de las piedades de Dios. Y analicemos el texto pudiendo ver aquí que hay un consuelo, porque nuestro Dios tiene multitud de piedades. Este es el Gesed de Dios, su amor leal, su pacto que es un pacto de misericordia. Y con gran súplica le dice David a Dios:
borra mis rebeliones. Él quería que quitara sus rebeliones y pide que lavara más y más que lo lavara más y más de su maldad. Pues Dios, a través de Natán el profeta, trajo como una especie de espejo, mostrándole a David lo sucio y lo manchado que estaba David. Y David confiesa abiertamente sus pecados a Dios. Lo que podemos ver en los versículos 3 y 4 de este salmo, que dice de la siguiente manera: porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están delante siempre de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Aquí cabe hacer notar que David no solo había cometido un pecado, sino que eran múltiples sus rebeliones, y de esto no buscaba a otro culpable, como lo hace un hijo genuino de Dios. Y no quería escapar de esto, pues lo confesó de una manera directa, para que su gran dolor, y muy a su pesar, porque lo cargaba con él. David sufrió esta agonía cuando era rey. Aunque tenía riquezas, poder y gloria en su reino, él no podía eliminar su pecado, pues había pecado contra Betsabé y Urías, contra sus familiares, contra su reino. Y David confiesa sus pecados, no solo para liberarse de la carga, sino su culpa, y era solo para darle la gloria a Dios. Confesando sus pecados, David esperaba confirmar la justicia y el carácter de Dios. En los versículos 5 y 6 podemos ver que tanto era la necesidad de David, y expone esto: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En esta parte de este salmo, para David, el propósito de mostrar sus pecados iba más allá de sus acciones pecaminosas, pues aunque la naturaleza del pecado estaba dentro de David, Dios quería trabajar con él y en él. Dios quería transformarlo hasta lo más íntimo y en lo más secreto, para que conociera la sabiduría, y era algo mucho más profundo. Y David oraba y clamaba ante Dios por su restauración, mediante la sangre, lo cual describe en los versículos del 7 al 9, que dice de la siguiente manera: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Así le dijo David a Jehová. Y aquí, con esta confesión, David esperaba que Dios hiciera una obra de limpieza espiritual y moral. En la ley levítica eran
los sacerdotes quienes usaban el hisopo para rociar el agua purificada. Y aquí el rey David pide al Señor que sea su sacerdote y tome ese hisopo y lo declare limpio de todos sus pecados. Y necesitaba que Dios lo limpiara, por supuesto, y que lo hiciera a través de la sangre del sacrificio perfecto de Jesús. Por esto David quería que su pecado fuera purificado totalmente. Y para eso se necesita fe. Fe para creerle a Dios a pesar de las dificultades. Tal es el poder de la obra de Dios sobre cada uno de los corazones que puede restaurarnos y hacernos como si nunca hubiéramos manchado nuestras vidas en transgresiones y pecados que cometemos. Y aquí David pide a Dios: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, pidiendo perdón y restauración. En cierta manera, David tuvo que luchar con Dios como con él mismo para lograr llegar a ser restaurado y perdonado de corazón. Lo cual pide en los versículos siguientes, que son el 10 y el 11. Pidiendo a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Para David no era suficiente que Dios lo limpiara en su corazón, y suplicó también: crea en mí un corazón limpio. Es muy claro que David deseaba un corazón nuevo y limpio. David pide con la palabra crea un milagro que solo Dios puede hacer. Y no solo eso, sino que pide también un espíritu recto para continuar en el camino, expresando así una confianza en el Señor. Por esto, David pide nuevamente la restauración del gozo de la salvación en los versículos 12 y 13. Y dice esta parte de la palabra: vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. David no había confesado sus pecados y se sentía derrotado espiritualmente. Por eso quería sentir el gozo de la salvación. El gozo de la salvación de aquellos a los que Dios rescata. Expresando su confianza en Dios, desde luego. En los tiempos en los que David no confesaba sus pecados, él no pudo enseñar a los que estaban lejos de Dios. Por eso no veía ninguna bendición de Dios en su vida. Y en los versículos del 14 al 17, David comienza a alabar a Dios por su restauración, diciendo: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza.
porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En esta ocasión podemos ver en esta parte de la palabra que David está consciente de su pecado de asesinato contra Urías y también en su adulterio con Betsabé, y sentía la gran necesidad de mencionarle a Dios sus pecados, presentando ante Dios, y él sentía que su purificación su petición sería contestada y su culpa también sería quitada. Dios la trataría para poder cantar alabanza nuevamente. Así que si tenemos un espíritu quebrantado, debemos presentarlo a Dios para que sea restaurado, como lo hizo con David. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo opuesto a un corazón duro o pedregoso? A un corazón insensible, obstinado y rebelde contra Dios. Y David concluye este salmo con los versículos 18 y 19, pidiendo restauración del bien al reino, y lo hace de esta manera: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces le agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. En esto, cuando David hace esta petición a Dios, se da cuenta de que su pecado no solo fracasó como hombre, como esposo y como padre, que también falló como rey en su condición de gobernante en el pueblo de Dios. Y de modo humilde le pide a Dios que le devolviera su favor al reino. Y por esto entendía también que había un aspecto de la restauración del reino que tenía y debía pedirle a Dios que fuera tratado. En el antiguo pacto de Dios, David sabía que Dios aún no terminaba con los sacrificios. Y le dijo David: entonces te agradarán los sacrificios de justicia y aún ofrendarán becerros sobre tu altar. Es posible que David pensara en los sacrificios que se ofrecían regularmente en nombre de Israel y que pudieran ser restaurados a su significado y beneficio en el nombre de la nación. Y así es como podemos finalizar esta conclusión, esta reflexión de este Salmo 51. Y yo les quiero pedir que si este salmo ha sido de bendición para ustedes, lo puedan compartir con alguna persona que pueda ser útil para su vida. Le damos gracias a Dios porque de alguna manera nos permite poder seguirle sirviendo en la obra, en su iglesia,
Y le pedimos a Dios que nos mantenga con fortaleza, con firmeza, y que nos sostenga de su mano derecha para seguir haciendo este trabajo. Gracias les damos por su atención, esperándolos en otro devocional más que compartimos a través de esta señal. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.